Bueno, tenemos aquí en Colombia un cambio en el sistema de salud. Hay mucha burocracia que le roba la atención a las cosas en las que debemos enfocarnos en el tratamiento de nuestros pacientes. Es un placer para mí que me hayan invitado y quisiera compartir con ustedes la experiencia que tengo y espero que en el futuro ustedes puedan tener un abordaje más razonable y más lógico a todas estas áreas. Como clínico, bueno, nos gusta ver estudios de este tipo. Este es un estudio realizado en Suiza, donde 132 pacientes participaron en ERS 2002, que se distribuyeron aleatoriamente en un grupo de intervención y un grupo control mientras estuvieron en el hospital. En el grupo de intervención tuvieron más éxito en la administración de energía y proteínas para alcanzar sus objetivos, y podemos ver los resultados acá. Menos pacientes tuvieron complicaciones, tuvieron una mejor calidad de vida al momento en que fueron dados de alta del hospital y tuvieron una tasa mucho más baja de reingresos después de ser dados de alta del hospital. Este es el tipo de estudio que hemos visto muchísimos en nutrición clínica, y como clínicos, por supuesto, esto nos permite tratar a nuestros pacientes de la manera adecuada. Pero también hay aspectos financieros involucrados en todo esto. Y de este tema voy a hablarles. No solamente en los países donde tienen un sistema de salud basado en seguros, sino también ocurre en países como el mío, donde el 98% de todos los hospitales son pagados por el público. Pero siempre se asigna cierta cantidad de dinero para la atención en el hospital. Dentro del hospital nosotros peleamos como locos para tener una participación más grande de la torta, del pastel. Así que el dinero es un problema, bien sea que trabajemos en un sistema o en otro. Primero tenemos que considerar si esto nos cuesta algo, si hay ahorro en costos con los tratamientos o si tenemos finalmente costo-utilidad, si los pacientes van a preferir este tratamiento en lugar de no recibir ningún tipo de tratamiento. Y primero voy a hablar del tema de costos. En la primera mitad de mi conferencia voy a citar muchos estudios de Karen Fryer. Karen es holandesa. Ella acabó de defender su tesis de doctorado en Economía de la Salud en Holanda en septiembre de este año. Ella ha venido trabajando con una compañía de nutrición que se llama Nutricia durante varios años, pero sacó su doctorado en colaboración con investigadores independientes en la Universidad de Maastricht de los Países Bajos. Así que estos no son datos solamente de una compañía, sino se trata de su carrera académica, que ella es un trabajo adicional que ha hecho en el área de nutrición. Sus análisis son los mejores análisis que yo conozco y que están disponibles. No quiere decir que todo esté resuelto. Todavía quedan muchas preguntas por responder en sus cálculos. Pero en mi experiencia, este es el mejor conjunto de cálculos que tenemos a nuestra disposición. Y ello se debe a que Holanda es un país sumamente bien estructurado, como veremos dentro de un momento. Entonces, ella tiene todos los datos que le permiten hacer estos cálculos. Gastaron 800.000 millones de euros en el 2010 en el sistema de atención para la salud en Holanda para una población de 15 millones de habitantes. Además de fuentes gubernamentales, ellos pueden obtener
el pago de los costos totales en cada categoría de enfermedades. El principio de los cálculos, por ejemplo, si tomamos el caso de oncología, decimos que el costo total para tratar a un paciente oncológico es 100 unidades monetarias, pueden ser euros o dólares o lo que queramos. Y si la prevalencia de malnutrición es del 20% entre estos pacientes, si los costos adicionales por el problema de la malnutrición en comparación con un paciente que no está desnutrido es de 1,3, porque el paciente malnutrido tiene una hospitalización más larga y tiene más complicaciones, etcétera. Entonces, el costo total, cuando se hace la corrección para incluir estos pacientes malnutridos, nos da 106. Y los costos adicionales se calculan con esta ecuación. Y esto nos da 5.7 unidades monetarias. Entonces, del costo total, estos 5,7 unidades monetarias sería el costo adicional asociado a la malnutrición en esa condición patológica. Esto es algo que a mí me gusta mucho sobre el enfoque de esta doctora, es que ella calcula los costos adicionales, no solamente los costos asociados a los pacientes malnutridos, porque estos pacientes nos van a costar mucho dinero aunque no estuviesen malnutridos. Pero lo que nos debe interesar es el costo adicional. ¿Cuánto dinero adicional nos cuesta un paciente desnutrido y qué tanto de ello lo podemos recuperar con un buen tratamiento del paciente? Esta es una cosa que me gusta del enfoque de la doctora Fraser, en contraste, por ejemplo, al abordaje del Reino Unido de la doctora Baben, donde ella simplemente se refiere a costos adicionales. En este trabajo hay muchas tablas como esta, y lo que podemos ver aquí es la prevalencia de la malnutrición en todo tipo de categorías de enfermedad en el sistema hospitalario y en la atención domiciliaria, así como en los asilos. Y tienen estos datos muy completos porque el Ministerio de Salud holandés exige estos datos anualmente. Entonces, tenemos aquí cada institución pública o privada, bien sea hospitales o asilos o lo que sea, todos tienen que reportar sus datos al Ministerio de Salud. Y entonces esto les permite calcular el promedio anual de estos sistemas de salud. Esta es la misma tabla, pero un poco más fácil de entender porque solamente en los hospitales. Aquí tenemos las distintas categorías de enfermedad, la prevalencia de enfermedad debida a malnutrición que va más o menos de 17 hasta el 40%. Esto es una parte de sus cálculos. La otra parte de los cálculos corresponde al costo total adicional de la enfermedad por desnutrición en hospitales, en atención domiciliaria y los costos totales. Y luego nuevamente dividido en estas categorías de enfermedad. Y para que lo puedan leer más fácilmente en el medio hospitalario, podemos ver estas distintas categorías de enfermedad y este es el costo adicional en millones de euros para hombres y mujeres y total. Este es el costo adicional de estos pacientes malnutridos en cada una de estas categorías de enfermedades. Esta es una tabla, el mismo trabajo que resume hombres, mujeres y total en el medio hospitalario, en residencias de atención y en atención domiciliaria. Y tenemos aquí el total de 1.87 mil millones de euros, que es más o menos 5.8% del gasto total de hospitales y atención para la salud. Entonces, ahora tenemos una cifra de lo que sería el costo adicional y ella calcula este costo adicional que es potencialmente evitable y a qué corresponde cuando se compara con los costos totales de atención para la salud en el sector y son más o menos el 6%.
Entonces, esto es una cifra de la cantidad de dinero que podríamos ahorrar si tratáramos la malnutrición en cada uno de estos ambientes. Esto fue una parte de su tesis. Luego, también ha hecho cálculos para ver qué tanto de este dinero se puede ahorrar, cuáles serían los ahorros si nos basamos en la evidencia disponible. Ella ha hecho 2 ejercicios, uno en cirugía abdominal y el otro corresponde a pacientes añosos, y de ello hablaré un poco más adelante en detalle. En el caso de cirugía abdominal, su cálculo es que aproximadamente un 30% de estos pacientes están desnutridos o malnutridos. El costo de los suplementos de nutrición por vía oral es más o menos 2.2 euros por cada frasco. Un costo de un día de hospitalización, de acuerdo con el sistema de salud, el mismo principio que tienen en Estados Unidos y no sé si aquí en Colombia también, 380 euros por día. En cirugía abdominal, si un paciente con malnutrición no es tratado, entonces va a permanecer en el hospital unos 10 días. Pero en base a estudios aleatorizados controlados, podemos suponer que un paciente malnutrido tratado solamente va a estar en el hospital 8 días, o sea que se van a ahorrar 2 días por cada ingreso. En sus cálculos, ella supone que los suplementos por vía oral se administran una semana antes de la intervención y más o menos 8 días después de la intervención quirúrgica, es decir, un total de 17 días. Y luego, el costo de los pacientes no tratados por pacientes, más o menos 3.000 euros. Y esto también son datos oficiales del gobierno holandés. Entonces, el cálculo hipotético de que si tratamos a los pacientes con este costo y podemos ahorrarnos 2 días de hospitalización por cada paciente, el costo será solamente de 3.000 euros aproximadamente. O sea que el ahorro por paciente es de aproximadamente 252 euros, que corresponde a aproximadamente un 8% del costo total. Como sabemos también que más o menos 160.000 de estos procedimientos se realizan anualmente en Holanda, se pueden ahorrar aproximadamente 40 millones de euros al año en cirugía abdominal únicamente. Este cálculo es lo que ella llama un caso base. Pero además de eso, ella también ha hecho análisis de sensibilidad de distintas formas. Si es solamente un 25% de los pacientes los que están malnutridos o 40%, en lugar del 30% que habíamos supuesto previamente, ¿cuál será el impacto entonces? Si solamente la mitad de los pacientes se tratan, si el precio del suplemento por vía oral es un poco mayor o más bajo, si el costo de hospitalización es más alto o más bajo, y si los suplementos se utilizan durante menor tiempo o mayor tiempo, y si el tiempo de hospitalización es un poco diferente, en fin. Todo esto es el análisis de sensibilidad que nos da el efecto positivo del uso de los suplementos en términos de ahorro en costos. Ella afirma entonces que su cálculo de caso base es un cálculo bastante robusto, porque aunque cambiemos los supuestos ampliamente, podemos obtener un ahorro neto en cualquiera de los casos. Otra área donde ella ha hecho cálculos interesantes es en los pacientes añosos en el entorno comunitario fuera del hospital, bien sea en asilos o en residencias o en atención domiciliaria. Más o menos 20% de estos pacientes están malnutridos. El costo de suplementos es 2.4 euros por cada frasco. El costo adicional de malnutrición relacionada con la enfermedad en este grupo de pacientes es de 275 millones de euros al año en Holanda.
y que hay 3 estudios de intervención que muestran una reducción en los costos de atención para la salud de estos pacientes. Y en estos estudios se redujo la tasa de readmisión al hospital fundamentalmente. Y en promedio, en los 3 estudios se logró una disminución de más o menos un 25% de la tasa de rehospitalización. Entonces, todos los costos adicionales de malnutrición reducida relacionada con la enfermedad se pueden reducir en un 25%, de acuerdo con este cálculo. También ella supone que a estos pacientes se les dan suplementos durante 12 semanas, es una cifra aleatoria, y entonces el costo de todos los pacientes no tratados al año son 275 millones de euros, que los tomamos de aquí arriba, y el costo de los pacientes tratados por año, si todos los pacientes se tratan, es más o menos de 263 millones de euros al año, porque el número de rehospitalizaciones se reduce. Entonces, los ahorros por año, y esto no es por pacientes, sino para todo el grupo de añosos en la comunidad, es de 13 millones de euros, lo cual corresponde más o menos a un 4,7% de los costos actuales. También en este caso, ella ha hecho análisis de sensibilidad. ¿Qué pasa si una menor cantidad están malnutridos? ¿Qué pasa si una mayor cantidad están malnutridos? Y si no tenemos toda esa cantidad de pacientes en este medio, si tenemos más pacientes, en fin, una serie de variables. Si la duración del tratamiento es un mes más corto o un mes más largo, ¿cuál es el resultado? Y por supuesto que la única cifra negativa que sale acá, 6 millones de euros, si se trata demasiado tiempo a estos pacientes, es decir, 4 meses en lugar de 3. Por supuesto que esto hay que equilibrarlo. Si debemos tratar a estos pacientes añosos de manera permanente con suplementos o solamente en periodos específicos cuando no se están alimentando debidamente. Pero en la mayoría de los otros casos, aunque ella juegue un poco con los supuestos para sus cálculos, resulta siempre positivo el resultado, es decir, costo efectiva la intervención. Su último trabajo, que fue publicado este año, es una revisión sistemática de todos los estudios de costo-efectividad realizados en nutrición clínica. Aquí tenemos un ahorro de 7,6%, igual a lo que vimos antes, y el 5% que vimos anteriormente también son los 2 estudios de ella. Y aquí tenemos otros 5 o 6 estudios adicionales en esta revisión sistemática, donde todos nos dan una tendencia positiva en el sentido de que tratar la malnutrición relacionada con la enfermedad es costo efectivo. Ahora, la última parte de mi charla la voy a dedicar al tema de costo-utilidad. Este es un concepto un poco más complejo, pero voy a tratar de explicárselo. Para mí también me resulta complicado. Entonces, a lo mejor, mientras se los explico, yo también me voy a aclarar. Esto es la costo-efectividad desde la perspectiva del paciente. A eso se refiere la costo-utilidad, y por eso me gusta tanto este concepto, porque así es como al paciente le gusta que le expliquen las cosas. Cuando nosotros nos ahorramos dinero en antibióticos o en días de hospitalización, eso es muy bueno para nosotros y para nuestros sistemas, pero quizás no sea beneficioso para el paciente. Quizás al paciente no le importa mucho estar hospitalizado 1 o 2 días más. Y por eso es que este concepto de la costo-utilidad trata de resolver este tema. La costo-efectividad en general es el costo de una intervención con respecto a un beneficio para la salud, y este beneficio se puede cuantificar utilizando diferentes unidades, como por ejemplo vidas salvadas, vidas, años salvados, casos de enfermedad que se previno o días libres de síntomas. La costo-utilidad es un área especial de la costo-efectividad. Aquí el beneficio para la salud se cuantifica en términos de años de vida ajustados por calidad ganados. Y esto es lo que se llama QALY. ¿Y cómo se mide?
estos años de vida ajustados para calidad. Bueno, esta es la utilidad para el paciente, que se multiplica por el tiempo en el cual el paciente está disfrutando de esa utilidad. La utilidad está relacionada con calidad de vida y la duración es el número de años, y así es como se calcula esta medición que en inglés se llama CALI. La utilidad en general es la disposición a pagar por lo que preferimos. ¿Cuánto dinero adicional vamos a pagar por un iPad en lugar de comprar otro sistema que no sea un iPad? ¿Cuánto más estamos dispuestos a pagar por un BMW en lugar de otro carro? Eso es utilidad. Es un término financiero que fue acuñado ya en los años 20. Entonces, la utilidad no es realmente un concepto nuevo, es un concepto económico, pero es nuevo su uso en estudios clínicos. En estudios clínicos es la preferencia del paciente con respecto a calidad de vida expresada en una escala de 0 a 1, donde 0 es muerte y 1 es disfrute total de la vida. La utilidad se mide con un cuestionario simplificado desarrollado a partir de cuestionarios comunes y corrientes de calidad de vida, y se calibra contra la expresión de preferencia por parte del paciente o de voluntarios de un estado sobre otro, un estado de utilidad versus otro. Vamos a explicar esto en más detalle. Todos ustedes conocen el cuestionario SF36 de calidad de vida. A partir de este cuestionario SF36 podemos derivar un cuestionario de utilidad que se llama SF6D, o los datos SF36 se pueden transferir a este sistema para el cuestionario Utility. En este sistema, todas estas posibles combinaciones de calidad de vida o de utilidad se le presentan a los pacientes o a los voluntarios, preguntándoles: ¿usted preferiría tener mucho dolor o no poder caminar al supermercado? Y luego los pacientes o los voluntarios sanos van calificando esto. Yo prefiero esto en lugar de esto otro. Y de esa forma nos podemos dar una idea de cuál estado de salud preferiría un paciente o un voluntario. Y todo esto se puede transformar matemáticamente en una escala que va de 0 a 1. Este es el principio fundamental. Ahora, cuando se trata de costo-utilidad, es la disponibilidad de la sociedad para pagar por la preferencia de ese estado de salud del paciente. En lugar de comprar un iPad, vamos a comprar otro aparato. ¿Cuánto más estamos dispuestos a pagar por el iPad? ¿Cuánto más está dispuesto a pagar un paciente para tener un mejor estado de salud? Y mucha gente ha venido pensando en esto a lo largo de los años, y el rango es más o menos de 20.000 a 50.000 euros en Europa para obtener esa mejor calidad que prefieren. Bueno, esto pareciera ser muy especulativo y un poco extraño, pero en el Reino Unido ellos tienen el Instituto Nacional de Excelencia Clínica, que se llama NICE, y cada vez que alguien quiere su aprobación de un nuevo tipo de tratamiento en el sistema de salud inglés, es obligatorio que los que hagan la solicitud de aprobación también hayan realizado un análisis de costo-utilidad. Si no lo han hecho, no pueden aplicar. No es el único criterio que tiene que cumplirse para tener la aprobación de un nuevo tratamiento, pero tiene que estar allí esta valoración costo-utilidad. Y hace un par de años, una persona fuera de NICE trazó este gráfico, demostrando que si el índice costo-utilidad está entre 20 y 40.000, estos son libras esterlinas,
por QALY, entonces hay muy bajo riesgo de rechazo. Si estamos aquí más o menos a 20,000 libras esterlinas por QALY, solamente un 25% de las solicitudes van a ser rechazadas. Entonces, NICE no dice que tiene que cumplir con esto o con lo otro, con este valor de costo-utilidad, pero si estamos dentro de este rango entre 20 y 30,000 libras esterlinas por QALY, entonces este nuevo tratamiento por lo general va a ser aceptado. Entonces, este es el nuevo concepto que se está utilizando actualmente, por lo menos en el Reino Unido. Ahora, esto se va a utilizar ahora en un estudio que les quiero explicar detalladamente. Esta es Christina Norman de Berlín, en Alemania. Christina hace algunos años publicó un estudio en pacientes malnutridos con enfermedad gastrointestinal que fueron dados de alta de su respectivo pabellón o departamento. Y el día en que fueron dados de alta les dieron cierta asesoría del nutricionista para su dieta, o se aleatorizaron a un grupo de intervención que se suponía que iba a tomar suplementos por vía oral durante 3 meses en un periodo de estudio de 3 meses. Y después de los 3 meses, podemos ver aquí que la ingesta de energía y proteína fue más alta en el grupo suplementado, pero además también hubo una reducción en el reingreso al hospital. Se redujo más o menos en un 50% la rehospitalización. Y también en la situación después del alta es benéfico para el sistema hospitalario asegurarse de que los pacientes estén bien alimentados, bien nutridos. Ahora, en este estudio también recabaron información sobre la calidad de vida de estos pacientes y este es el grupo de controles y podemos ver que hubo alguna mejoría significativa, pero no en todos los rubros. Pero en cuanto al grupo de la intervención, todos los rubros dentro del sistema SF36 mejoraron significativamente. Entonces, el grupo tratado tuvo menos hospitalizaciones, pero también refirieron una mejor calidad de vida. Ahora, después, en un estudio de seguimiento realizado en 2011, ella hizo los cálculos de costo-utilidad con base en los datos originales y derivaron la utilidad a partir de los datos del SF36 que tenían, y aquí podemos ver los resultados. Al momento del alta del hospital, en el grupo de controles y en el grupo de los suplementos tenían una utilidad basal de 0.6, lo cual significaba que estaban más o menos mitad vivos, mitad muertos, es decir, un vaso mitad lleno, mitad vacío. Y de acuerdo con la utilidad, a los 3 meses, la utilidad había aumentado en el grupo con los suplementos significativamente, pero solamente un poco en el grupo de control. Y esta diferencia fue estadísticamente significativa, lo cual significa que en el grupo de la intervención la calidad de vida había mejorado, pero también había mejorado expresada en términos de la escala definida por los pacientes propiamente. Ahora, el siguiente paso es el siguiente y la cosa se pone un poco más difícil. Esta es la línea basal y este es la finalización del periodo de la intervención. El grupo de la intervención mejoró en cuanto a la utilidad del grupo de los controles, también mejoró, pero no en la misma medida. Y ahora, para obtener el resultado para el año, se tomó el supuesto de que después de que termine la intervención, el grupo de la intervención probablemente iba a volver a descender a la línea basal hacia los 12 meses y que lo mismo sucedería para el grupo de controles, que también volverían al punto donde habían comenzado al transcurrir los 12 meses. Y luego el QALY
que es la utilidad promediada en el año, es decir, años ajustados para la calidad, se calcula con base en el área bajo la curva y podemos ver intuitivamente que esta área bajo la curva es obviamente más grande que esta otra área bajo la curva. Y estos son los datos que se utilizan en el cálculo de costo-utilidad. El grupo de controles tuvo un área bajo la curva de 0.62 y el grupo que recibió los suplementos tuvo un área bajo la curva más grande en 0.66. El costo de los suplementos en el grupo de controles fue bajo, pero algunos de los pacientes controles por voluntad propia tomaron suplementos orales, pero en el grupo de los suplementos obviamente el costo fue mucho mayor. Entonces la diferencia en QALY es de 0.05, la diferencia entre estos dos, y la diferencia en costo fue de 540. De manera que esto nos da el costo de la utilidad, el costo de un QALY adicional, y estamos hablando aquí de 12.000 euros. Y si ustedes recuerdan los valores que les mencioné anteriormente, estos 12.000 euros por un QALY es un valor que está muy por debajo del umbral común para aceptar un nuevo tratamiento. También desde el punto de vista de costo-utilidad, que es nuestra disposición a pagar porque el paciente tenga una mejor calidad de vida, estos suplementos líquidos entonces son costo efectivos. Y alguien calculó por diversión que el aumento del gasto en salud en los Estados Unidos en 2003 en comparación con 1950 fue de 109 a 300.000 dólares por QALY. Entonces, este es el resultado de una atención en salud no manejada. Nosotros los clínicos tenemos que sostener un diálogo con la gente que sabe de finanzas y nivelar el campo de juego. En lugar de pelear entre nosotros, debemos colaborar y lograr que la medicina en el futuro sea más racional de lo que ha sido en el pasado. Y mis conclusiones son que el costo adicional asociado con la desnutrición asociada con la patología es 5 a 10% del costo total de la salud. Con los datos disponibles se puede prevenir buena parte de este costo con el soporte nutricional, y el costo de mejorar la calidad de vida de los pacientes está dentro de unos límites generalmente aceptados. Entonces, el soporte nutricional es medicina basada en la evidencia. Tenemos dos alternativas, dice aquí el médico, o un tratamiento basado en la evidencia, o una alternativa muy emocionante y muy riesgosa. ¿Qué será lo que va a escoger el paciente? Muchas gracias.